Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué decir después de Magui, no? Les agradecemos mucho la invitación. Cuando preparamos este relato, nos remontamos a nuestra juventud. Nuestro paso por el ICAM y por las CEFAS fue entre los años 1974 y 1979. La primera idea que nos surgió es que pertenecíamos a una generación que vivía intensamente el compromiso social y político. En nuestro caso, en el de Ernesto y el mío, contagiados por una iglesia latinoamericana que se había pronunciado en Medellín y Puebla, comprometida con los pobres y los jóvenes. Era una época de opciones fuertes, de entrega, de renunciamientos, de radicalización. Tomando las palabras de Paulo Freire, eran tiempos de concientización. Paulo Freire, contemporáneo de aquella generación, nos enseñaba que primero hay que conocer la realidad y hablar de las palabras que nutren esa realidad para luego poder escribir esas palabras. La lectura de la vida, la educación dialógica, la pedagogía de la pregunta, la educación como práctica de la libertad, la educación como herramienta de transformación de una conciencia ingenua a una conciencia crítica y política. Este era el tiempo que nosotros vivíamos. Era una generación que realmente hoy uno la recuerda y era vital, atravesaba toda nuestra experiencia humana. O sea que no estábamos solos en los comienzos de los años 70. Era una verdadera efervescencia de ideas, grupos por todos lados haciendo muchas cosas interesantes. Así conocimos a PEFA. Yo, una jovencita que venía al norte a misionar con un grupo juvenil al Arazá. Conocí a PEFA, me enamoré de la alternancia, dije esto es lo mío, pero no sabía si iba a ser lo mío. Me tenía un poco de miedo, porque como bien dijo Magui, no sabía si iba a aguantar. Y bueno, hace muchos años que nunca más volví, ¿no? Me fui más al norte todavía, o sea, realmente yo agradezco tanto que me hayan mandado esas primeras estadías, porque era probarnos y ver si realmente esto iba a ser lo nuestro, ¿no? Así conocimos a PEFA, nos enamoramos de la alternancia, de la vida que educa y enseña y de la formación de monitores. Y para ir avanzando, lo hacemos a dúo, así que nos aplauden al final, por favor. Y así, y para ir avanzando en el análisis, nos preguntamos, ¿qué ingredientes tenía ese compromiso? ¿Qué ingredientes tenía esa mística? En primer lugar, el sentimiento de pertenecer a un proyecto común. La idea de que trabajar es siempre una tarea de equipo, con distintas miradas, aceptando lo diverso, con el aporte de las fortalezas de cada uno, analizando la práctica cotidiana, evaluando de manera permanente. Pero había un ingrediente fundamental en ese compromiso, había método, acción, reflexión, acción. Aprender de la vida, aprender de la experiencia, aprender de la realidad. Reflexionar, profundizar, teorizar. Para volver la mirada nuevamente y con más elementos a la vida concreta, al trabajo cotidiano. El plan de búsqueda es actividad central a través de la cual podíamos descubrir y estudiar lo simple y lo complejo, lo propio y lo compartido,
lo social, lo histórico y lo productivo. Conocer la cultura, observar, escuchar, preguntar, desarrollar aptitudes, las aptitudes de informarse, de informar, analizar, sintetizar, evaluar, crear y aplicar. Habíamos incorporado a la práctica cotidiana una metodología rigurosa. No nos dábamos cuenta de esto. Fue necesario que pase el tiempo para resignificar todo lo que habíamos aprendido. Aprender haciendo. Esa palabra tan hermosa que para nosotros tuvo desde aquella experiencia un sentido de compromiso con la vida. Aprender significa desde entonces para nosotros mirar atentamente el saber de los que hacen, de los que trabajan, de la cultura misma, preguntar con respeto por tanta sabiduría incorporada por generaciones, valorar ese saber práctico y vital, profundizarlo a partir de otros saberes sistemáticos y en un diálogo permanente aportar nuevas preguntas para nuevas reflexiones. El saber nunca está cerrado, el saber nunca está en un solo lugar. Indagar, escuchar, conocer, dialogar, aportar, preguntar, es conocer. Y las actitudes, receptividad, conciencia, valoración, compromiso, eran palabras mágicas. Aprendimos a evaluar actitudes, a valorar acciones que no son mercancías y que la sociedad individualista y consumista invisibiliza. Aprendimos que es importante la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y el ICAM nos evaluaba si éramos capaces de abrirnos a los demás, si mostrábamos interés, si podíamos comprometernos con aquello que habíamos elegido, si poníamos esfuerzo en el trabajo, si lo que les pasaba a los otros nos importaba. Y ya a comienzos de los años 1980 nos fuimos a Formosa a trabajar con el pueblo wichí. Y desde hace 31 años vivimos en esa provincia, vivimos en el oeste y en este momento estamos en el este, es decir, en la capital de Formosa. Trabajamos en educación intercultural, alfabetización bilingüe, formación de maestros de las etnias. Hicimos investigaciones de las culturas. Trabajamos también en formación de agentes de salud, en equipos interdisciplinarios de atención primaria. Estuvimos acompañando la recuperación, ocupación y defensa de la tierra y la organización jurídica de las comunidades indígenas. Participamos en la formación de líderes y de organizaciones sociales en derechos humanos y en participación ciudadana. Trabajamos con jóvenes, con niños, con adolescentes, con mujeres y con hombres de sectores populares, de pueblos originarios, y conformamos también una red de organizaciones sociales. Nuestra actividad se desarrolla en el trabajo público, pero también formamos parte de una asociación civil que ya lleva 20 años y que fue creada con el objetivo de profundizar el trabajo en lo educativo y lo social. Y por último nos preguntamos, ¿para qué nos sirvió la formación recibida? A medida que los años pasan, recordamos con mucho más entusiasmo todo lo que aprendimos en el ICAM.
Y no solo por las 1000 anécdotas que vienen a la memoria, todas muy ricas, llenas de vivencia de una juventud arriesgada y dispuesta a todo, sino más que nada por lo fundamental de la formación recibida: valores, metodología, reconocernos miembros de una comunidad, ser con otros, dar sentido a lo que hacemos dentro de un proyecto común. Después de los dolorosos años de dictadura y del periodo neoliberal, cuando primero el miedo y la desconfianza, y luego el consumo, la fragmentación social y el individuo se apoderó de nuestras sociedades y de nuestros espacios de trabajo, las enseñanzas del ICAM retoman una fuerza enorme. Hoy, después de más de 3 décadas, reconociendo que la realidad ha cambiado, que cada tiempo histórico es único y que son otros los protagonistas, los intereses, las motivaciones, sin embargo podemos volver a pensar en algunas de esas profundas ideas fundamentales. La pertenencia a un proyecto colectivo nos da un sentido creador, nos une y nos fortalece. Aprender de la vida, reflexionar sobre nuestras prácticas y construir y recrear la dialéctica de la acción, reflexión, acción. El plan de búsqueda como eje de todo aprendizaje en distintos espacios de trabajo y con diversas culturas. Solos nos empobrecemos. La verdadera competencia se ve en nuestra capacidad de trabajar en equipo. El aislamiento deshumaniza. Solo el diálogo educa y nos hace más humanos. Conocer las culturas con las que interactuamos, y lo recordamos en esto allá, conductas, imágenes, normas, valores. Para nosotros, haber trabajado con otras culturas nos ha ayudado a conocernos más profundamente a nosotros mismos. Aprendimos a admirar lo diverso, descubrimos otros valores, otros lenguajes, otros saberes. La educación siempre tiene una finalidad, siempre tiene una meta, un objetivo. Apostamos a una educación que genere preguntas, que desarrolle sentido crítico, que construya ciudadanos libres, inquietos, esforzados, que construya lazos sociales, que produzca cambios positivos en el entorno cotidiano, que transforme las estructuras injustas en caminos de justicia. Esos son los valores profundos que se cultivaron en nosotros en la formación de ICAM. Por eso, a los profesores, a los compañeros monitores, a las familias que nos alojaron en sus casas durante las estadías, a los alumnos de las CEFAS y sus familias que compartieron con nosotros este desafío y este aprendizaje, gracias, muchas